viendo lo que son triángulos del cuello, ¿no es cierto? Dijimos que toda la cara lateral del cuello está delimitado por detrás por este músculo, que es el trapecio, por delante la línea media anterior, ¿no?, de nuestro cuello, línea media anterior, hacia arriba el cuerpo de la mandíbula, ¿no?, el borde inferior del cuerpo de la mandíbula, hasta la apófisis mastoides, y hacia abajo la clavícula hasta el acrópolis, ¿no? La cara anterior del esternocleidomastoideo. Claro, acá, entonces, la cara lateral del cuello forma una especie de cuadrilátero que está dividido en dos por este músculo. ¿Cómo se llama? Esternocleidomastoideo. Esternocleidomastoideo, ¿no? Este esternocleidomastoideo me está separando en dos triángulos. Un triángulo anterior y un triángulo posterior, ¿no? Hay dos triángulos, triángulo anterior, triángulo posterior. ¿Sí? El triángulo anterior entonces estará delimitado por el borde inferior de la mandíbula, línea media anterior y el borde anterior del músculo esternocleidomastoideo. Acá básicamente encontrábamos cuatro triángulos, ¿no? Hacia arriba, un músculo este de acá, es el músculo digástrico, digástrico, porque tiene dos vientres, ¿no? Digástrico. Un vientre anterior que inicia en la fosita digástrica y un vientre posterior que inicia en la ranura digástrica. Ambos se insertan acá en el tendón común, que se inserta en el hueso hioides, que está acá, ¿no? Acá está el hueso hioides, ¿no? El vientre anterior y vientre posterior digástrico y el tendón intermedio, donde se insertan en el hueso hioides. Entonces, justamente este músculo digástrico, junto con el borde inferior de la mandíbula, formaban un triángulo, ¿no? Miren que está la mandíbula. ¿Cómo se llama este triángulo? Submandibular, o también conocido como digástrico. El triángulo submandibular, donde predomina esto, ¿no? La glándula submandibular. Por encima de este triángulo va a pasar, por ejemplo, la arteria facial, la vena facial, ¿no? Pasaban por acá superficialmente, y las ramas del nervio facial, ¿no?, que cruzan hacia el cuello, ¿no es cierto? Superficialmente pasan estos. Y dentro de este triángulo digástrico vamos a encontrar, por ejemplo, este nervio de acá. ¿Cómo se llama? Hipogloso. Justamente acá tenemos el nervio hipogloso, ¿no? La glándula submandibular y la arteria que está acá. ¿Qué es la arteria? ¿Qué arteria? Lingual. Arteria lingual, ¿no? Nervio hipogloso, arteria lingual, glándula submandibular, ¿no? Estamos viendo por ahí por el triángulo digástrico o submandibular, ¿no? Este es el nervio hipogloso. Y acá está la arteria lingual. ¿Sí? Dentro de este triángulo submandibular había otro triángulo que se llama el triángulo de Pirogov, ¿no? El triángulo de Pirogov dentro del triángulo submandibular. ¿Quién lo delimita? Miren. El tendón digástrico. La arteria lingual. Ah, claro. ¿Esto qué es? Tiroideo superior. Y eso que te queda dos turnos, ¿no? ¿Qué nervio era este? Hipogloso. El nervio hipogloso y el músculo que está acá, miloioideo. El músculo miloioideo formaba un triángulo acá, ¿no? El borde posterior del músculo miloioideo formaba un triángulo, que es el triángulo de Pirogov. Ahí vamos a encontrar el inicio de la arteria lingual, ¿no? Acá, miren, esta es la carótida externa, esta es la carótida interna, ¿eh? ¿Se dan cuenta? Carótida interna, carótida externa. Acá está la tiroidea superior. Y acá arriba, ¿ven? De esta carótida externa, está saliendo esta arteria que cruza acá adentro, ¿no? Entonces, justamente acá dentro de este triángulo, le decía, se va a originar, ahí está, ¿eh?, la arteria
lingual, no tapes, no tapes. La arteria lingual. ¿Ya? ¿Se dan cuenta? Ahí está la arteria lingual, ¿no? ¿Lo ven? Sí. Ahí está. Entonces la arteria lingual está dentro del triángulo digástrico, pero dentro del triángulo digástrico hay otro triángulo, ¿no? Que nos permite justamente ubicar esta arteria lingual, ¿no? De manera más precisa para ligarla, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Está claro? Recuerden que la arteria lingual siempre va con el nervio hipogloso, ¿no? Por eso ahí lo encontramos, ¿no? ¿Ven? Entonces está la arteria lingual, triángulo de Pirogov, ¿no? ¿Está claro, verdad? Acá adelante teníamos otro triángulo. ¿Qué era esto? Miloyoideo. No, que No veo. Digástrico. Vientre anterior del digástrico. Este es el vientre anterior del digástrico. ¿Acá qué teníamos? Hueso yoides, ¿no? Cuerpo yoides, y acá vendría la línea media anterior, ¿no? De nuestro cuello. Entonces ahí se forma un triángulo. Triángulo submentoniano. Submentoniano, ¿no? Sí. Triángulo submentoniano. Vientre anterior del digástrico, hueso yoides, el cuerpo yoides, y la línea media anterior, ¿no? El límite anterior de nuestro cuello. El piso vendría a ser esto de acá. Músculo miloyoideo. Ahí encontramos el músculo miloyoideo. Y vamos a encontrar el de origen, que no se ve acá. ¿De quién? De una vena. Yugular anterior, la vena yugular anterior, ¿no? Que se origina de las venas submentonianas. Obviamente las venas siempre van acompañadas de ganglios, ¿no? De cadena linfática y ganglios. Entonces tenemos acá la vena yugular anterior, se va a originar dentro de este triángulo submentoniano. ¿Sí? Bueno, acá no había mucho, solo eso, ¿no? Luego tenemos, miren, debajo vamos a encontrar dos triángulos más. Acá teníamos el triángulo submandibular, triángulo submentoniano. Acá tenemos otro triángulo, miren. Si este de acá es el hueso yoides, acá hay un músculo que está yendo hacia el hueso yoides, exacto. Músculo homoyoideo, ¿no? Que se dividía en dos también, ¿no? Un vientre superior y un vientre inferior que se unen en común, ¿no? Viene el omóplato hacia el yoides. Este de acá es el músculo homoyoideo. Entonces, entre el homoyoideo, el esternocleidomastoideo y la línea media anterior se formaba un triángulo. El triángulo muscular, ¿no? El triángulo muscular. ¿Qué encontrábamos en el triángulo muscular? Bueno, nuevamente este músculo homoyoideo, ¿no? Medialmente otro músculo que viene de acá, ¿no? Esternocleidoyoideo, esternocleidoyoideo, pues porque va el yoides, ¿no? Los dos están juntos. Homoyoideo y el esternocleidoyoideo están juntos acá, ¿no? En la parte superficial. Y debajo dos músculos más, ¿no? Este músculo de acá, tiroyoideo, el músculo tiroyoideo, ¿no? Acá se ve un pedacito, acá está el músculo, ¿no? Tiroyoideo, ¿ven? Músculo tiroyoideo, de la línea oblicua hacia el yoides, tiroyoideo. Y debajo un músculo que llega hasta acá, que es este de acá, ¿no? ¿Dónde está? Este de acá, está cortado, ¿no? Este de acá encima, hasta acá, y de ahí continúa el otro, ¿no? Viene este músculo y luego sigue el otro, ¿no? Se supone que por acá debe ser este, ¿no? ¿Sí? Viene por acá encima, ¿no? En este de acá. ¿Cómo se llamaba? Externo tiroideo. Externo tiroideo. Y de ahí sigue el tiroyoideo. ¿Ya? O sea, va del esternón y la clavícula hacia el cartílago tiroides, en la línea oblicua. Y de la línea oblicua sigue otro músculo hacia el yoides, que es el tiroyoideo. Por eso viene externo tiroideo y tiroyoideo. ¿Ah? Externo tiroideo y el tiroyoideo. Debajo, encima estaban el esternocleidoyoideo, porque llega directamente al yoides, y el homoyoideo. ¿Sí? Son cuatro músculos.
de los cuales 3 están inervados por la asa cervical, ¿no? Que son el homoyoideo, el esternocleidoyoideo y el esternotiroideo. Porque el tiroyoideo va a estar inervado por C1, ¿no? C1 mediante el hipogloso. ¿Sí? Entonces son 4 músculos del plano o del triángulo muscular, ¿no? Además también por acá podemos ver la glándula tiroides, ¿no? Que estaban debajo de estos músculos, la glándula tiroides, ¿no? Tiene un lóbulo izquierdo, un lóbulo derecho y un istmo, ¿no? O estrechamiento de la glándula tiroides. Luego este músculo, miren, homoyoideo, ¿no? No solamente me delimita el triángulo anterior, sino también me delimita este triángulo, que estará formado por esto de acá, que sería El digástrico. el vientre posterior del digástrico, borde anterior del esternocleidomastoideo y el músculo homoyoideo, ¿no? Formaría un triángulo. Triángulo carotidio. El triángulo carotidio, ¿no? Este triángulo carotidio, ¿por qué encontramos? La carótida con sus ramas, ¿no? La carótida común, que se divide en dos: carótida externa y carótida interna, ¿no? Entonces tenemos triángulo carotidio. No solamente está la arteria carótida, también está La vena yugular interna. la vena yugular interna y El nervio vago. el nervio vago, que no es este de acá. El nervio vago, ahí está, ¿ven? Nervio vago. El van carotidio. ¿Ah? Está contenido con el van carotidio. Claro, se llama el van carotidio, ¿no? Arteria carótida común, vena yugular interna, nervio vago, ¿no? Entonces ahí tenemos contenido del triángulo Carotidio. carotidio. Además, dentro teníamos un triángulo que se llama el triángulo de Farabeuf, ¿no? ¿Quién lo forma? La vena yugular interna, la vena tirolingo-faringofacial, ¿no? Y por arriba Hipogloso. el nervio hipogloso, miren, ahí está, ¿eh? Ahí está el nervio hipogloso, ¿eh? ¿Se dan cuenta? El nervio hipogloso, vena yugular interna y la vena tirolingo-faringofacial. Forma un triángulo. Triángulo de Farabeuf. Farabeuf, ¿no? Sarabia. Estoy con sueño, estoy con enamorado sobre todo. Acá viene, acá ubicamos la bifurcación de la arteria carótida, ¿no? Ahí se da la bifurcación de la arteria carótida común en externa e interna. Bueno, acá está un poquito más abajo, ¿no? Pero se supone que en este triángulo, ¿no? Justamente ahí está, ¿ves? Este no es el nervio hipogloso que está acá, vena yugular interna y la vena tirolingo-faringofacial, ¿no? Triángulo de Farabeuf. Contenido, bifurcación de la carótida, ¿no? También en este triángulo carotidio vamos a ubicar este nervio. ¿Esto cómo se llama? ¿A quién está inervando? Mira. ¿Qué músculo es este? Externo, tiroideo. ¿Quién lo inerva? Ahorita nomás he dicho, ya se olvidaron. Asa cervical. Ahí está el asa cervical, ¿no? Ahí está el asa cervical. Asa, forma un mango acá. Asa cervical, ¿ya? Formado por el plexo cervical, ¿sí? Por eso está inervando este músculo, pues, al esternotiroideo, ¿no? El tiroyoideo era inervado solamente por C1, los demás por el asa cervical, ¿ya? Que justamente, miren, pasan alrededor de la carótida, ¿sí? Rodeando la carótida, ¿sí? Acá, miren, entre el esternocleidomastoideo habían dos vientres, un vientre anterior y un vientre posterior, ¿no? Que dejaban un espacio acá, que se le llama el triángulo de Sedilot. El triángulo de Sedilot. ¿Quién pasaba por el triángulo de Sedilot? El nervio frénico. El nervio frénico, que sería este, ¿no? Nervio frénico. ¿Ven? Ahí pasa el nervio frénico. ¿Sí? ¿A quién inerva? ¿Al diafragma? Al diafragma. ¿No? Por eso acá les decía que es para el hipo, ¿no? Nervio frénico,
¿ah? Triángulo de Cédilo, ¿no? Y luego tenemos el triángulo posterior. El triángulo posterior estaba dividido en dos. ¿Quién lo dividía? Este músculo de acá. Músculo homoyoideo, ¿no? Me dividía en dos triángulos. Un triángulo que estará formado por borde superior de la clavícula, músculo homoyoideo, borde posterior del esternocleidomastoideo, se llama el triángulo supraclavicular, o también llamado subclavio. El músculo homoyoideo, en su borde posterior, el vientre inferior, ¿no? El músculo trapecio y el borde posterior del esternocleidomastoideo forman otro triángulo que se llama el triángulo occipital, porque pasa profundamente la arteria occipital, ¿no? Entonces, subclavio y occipital, o supraclavicular también se llama subclavio, ¿no? En el triángulo subclavio o supraclavicular vamos a encontrar ¿a quién? A esto de acá, ¿no? El plexo braquial. Y, obviamente, por eso toma su nombre, ¿no? ¿Quién pasaba? No están atentos, ¿eh? ¿Cómo se llamaba el triángulo? O subclavio. ¿Quién pasa por acá? La arteria subclavia, pues. Plexo braquial y la arteria subclavia, ¿no? Triángulo supraclavicular o subclavio, ¿sí? Y en el triángulo occipital, vamos a encontrar, miren, ojo, la vena yugular interna pasa por detrás del esternocleidomastoideo. Por el triángulo occipital, que vendría a estar delimitado acá, vamos a encontrar, ojo, no se olviden, acá está el escaleno anterior y el escaleno medio, ¿no? Que forman el triángulo de los escalenos para que pase el plexo braquial. Detrás el escaleno posterior y luego vendrá el elevador de la escápula y el esplenio de la cabeza. En el triángulo occipital vamos a ver, ¿no? El escaleno medio, el escaleno posterior, el elevador de la escápula, el esplenio de la cabeza. También vamos a ver esto de acá, que corresponde a quién. No. Plexo cervical superficial. ¿No? Plexo cervical superficial. También vemos esto de acá, mira. Nervio espinal o accesorio, ¿no? Que va a inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio. Onceavo par craneal. Y acá teníamos el plexo cervical superficial, ¿no? Donde vamos a encontrar este nervio que se va para acá atrás, ¿no? Acá. Uno que se va para acá arriba. Por acá. Tenemos, todos inervan piel, ¿no? Este de acá será occipital menor. Occipital menor, que viene toda la piel detrás de la oreja y la nuca, ¿no? Este de acá, auricular mayor, ¿no? Que venía toda la zona de la oreja y la región de la parótida, ¿no? En la piel, ¿sí? Auricular mayor. Tenemos este de acá, transverso, ¿no? La piel del cuello, el transverso. Y luego tenemos este de acá, supraclavicular, que algunos autores lo dividen en dos: supraclavicular y supracromial, ¿no? Algunos dicen que el supracromial sale del supraclavicular, otros dicen que son dos distintos, ¿no? Entonces ahí están, ¿ven? Occipital menor, auricular mayor, transverso, supraclaviculares, supracromiales. Entonces, como están apareciendo más o menos a este nivel, a eso se le conoce como el punto de Herb, ¿no? Que es la zona más sensitiva, erógena, ¿no? Más sensible, porque toda esta piel de acá está excitada por estos nervios, ¿no? Estimulada por estos nervios, ¿sí? Entonces, plexo cervical superficial, nervio espinal, ¿no? Ya le dije, músculos, y bueno, no se ve, ¿no? Profundamente estaría la arteria occipital, ¿no? Fácil. Triángulos del cuello, ¿no? Facilito. ¿Cómo se que es difícil?
color. ¿Qué era esto entonces? ¿Qué es esto? Músculo. Miloideo. Miloioideo, ¿no? Músculo miloioideo. ¿Qué lo inerva? El nervio miloideo. Nervio miloioideo. ¿Qué es esto? Vientre anterior del Vientre digástrico. digástrico, vientre posterior del posterior, ¿no? digástrico. A ver, ¿quién teníamos? Al Nervio hipogloso. hipogloso. Nervio hipogloso. Nervio Y acá adentro, la arteria. la arteria lingual, ¿no? La arteria lingual. Que sale de la Carótida. carótida externa, ¿no? ¿Esto qué era? Homoyoideo. Músculo homoyoideo. ¿Este de acá? Esternocleidoyoideo. Pues este es el cuerpo del yoides. Tiene que llegar al yoides. Esternocleidoyoideo. Debajo. No. Tiroideo. Tiroyoideo. Tiroyoideo. Y debajo de ese, esternotiroideo. Ya del esternón al cartílago tiroides. Y el cartílago tiroides en la línea oblicua hacia el yoides, ¿no? Esternotiroideo, tiroyoideo. Debajo de los dos músculos superficiales que son homoyoideo y esternocleidoyoideo. ¿Sí? ¿Esto qué era? Asa frénico. El asa cervical, pues está inervando el músculo esternotiroideo, ¿no? El asa cervical. Ya teníamos la carótida común. ¿Esto qué era? Frénico. Frénico, nervio frénico. ¿Quién lo forma? C3, C4, C5. C3, C4 y C5. Muy bien. C3, C4 y C5, principalmente C4. Lo ubicamos en el triángulo de Sedilot. ¿No? Acá nuevamente, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Tirolingo. Tirolingo. Tronco tirolingo. Tirolingo faringo facial, ¿no? La vena yugular interna y el nervio hipogloso me daban el triángulo de Farabeuf para ubicar La arteria la bifurcación de la carótida común, ¿no? Doctor, acá cuando mencionó esto sobre el asa cervical, ¿es nervio asa cervical o cómo podríamos ¿Cómo se colocar? forma el asa cervical? Si no sabes eso, no entiendes. ¿Quiénes forman el asa cervical? Exacto, una raíz superior y una raíz inferior. La raíz superior lo forma, está bien, C1 que viene por el hipogloso y la raíz inferior C2 y C3. Por eso acá están los dos, ¿no? C1 con C2 y C3, ¿no? Que forman origen a esta raíz superior, raíz inferior y forman un arco o una asa, ¿no? Asa significa mango, ¿no? Entonces se llama asa cervical. Y de ahí salen ramas para los nervios, para los músculos, forman ramas nerviosas para los músculos infrayoideos, a excepción del tiroyoideo, que ese solamente recibe de C1. Solamente de C1. ¿Sí? En cambio, el plexo cervical superficial está formado de C1, C2 y C3, ¿no? De ahí salen los nervios occipital menor, auricular mayor, transverso, supraclaviculares, supracromiales, ¿no? Ese superficial también son solamente sensitivos, ¿no? Son nervios sensitivos. Y no se van a confundir con este que es el espinal, nervio espinal, no es espinoso, espinal, ¿no? ¿Qué será esto? ¿Homoyoideo? Músculo homoyoideo, ¿no? Músculo homoyoideo. ¿Este de acá? Sin verme, ¿no? Eso me lo llevo. Esternocleidoyoideo, ¿no? Esternocleidoyoideo, ¿no? Y acá el homoyoideo, ¿no? Son más superficiales, ¿no? ¿Quién lo inerva? El asa cervical, se inerva todos los infrayoideos. Esto de acá es la glándula tiroides, ¿no? Glándula tiroides, que tiene un lóbulo izquierdo, lóbulo derecho, y este lóbulo de acá, piramidal, ¿no? Lóbulo piramidal.
Acá se forma un triángulo. ¿Ve? Esta de acá será la vena yugular interna, ¿no? Esta de acá, tirolingo facial. Y este de acá, nervio hipoglóso, mira, ¿no? Si esto siguiera por acá, formaría un triángulo, el triángulo de Farabeuf, ¿no? Que contiene ¿a quién? La bifurcación de la carótida. De la carótida común en carótida externa e interna. Recreo. Carótida externa, carótida interna, ¿no? Carótida común, ¿no? ¿Y esta qué rama será? Tiroidea superior, ¿no? Arteria tiroidea superior. ¿Y esto qué será? Lingual. Exacto, arteria lingual, ¿no? Arteria lingual. Que acompaña al nervio hipoglóso. Fácil, ¿eh? ¿Cómo es difícil? Fácil, ¿eh? A ver una miradita para seguir.